Vamos a empezar en estas, lo que es el análisis léxico, que es lo que debe de hacer, de que usted ya sabe, se genera cosas en los autómatas y a partir de ahí pues vamos a empezar a trabajar la explicación. Voy a tratar de que toda esta sección sea entendible por todos nosotros, de tal manera que este, les quede totalmente claro para los que no les ha quedado claro esta parte. Voy a tratar de explicarles exactamente todo lo que va a hacer el analizador y de que ustedes puedan. Muy bien, principalmente debemos recordar lo siguiente, que el analizador léxico es el primer paso que se debe de dar para hacer la traducción de un lenguaje a otro, la compilación de o la generación del código objeto. Y que el analizador léxico lee un flujo de caracteres del programa fuente, los agrupa en secuencias llamadas lexemas y posteriormente a este lexema le asigna un token. Ese token se le asocia al lexema y recuerden que ese token se obtiene de una de las listas que ya tenemos previamente preparadas para saber de qué lexema o qué token se trata. Y que el resultado de este analizador es la entrada de la siguiente parte, que es el análisis sintáctico. Por lo tanto, tenemos que crear un listado. Solamente vamos a recordar las funciones principales del analizador léxico y aquí nos vamos a detener a reflexionar lo que va a hacer el analizador. No vamos a implementar de primera instancia todas las fases, pero sí las más importantes para generar ese listado de tokens que va a ser la entrada de la siguiente parte. Bien, recordemos, tenemos la primera que sería la gestión del archivo del código fuente, que es abrirlo, leerlo y cerrarlo. Es la primera parte del analizador léxico. El segundo es, ojo aquí, eliminar los comentarios, los tabuladores, los espacios en blanco, los saltos de línea y los caracteres especiales, entre otros. Debemos relacionar los errores con la línea de programación. Esta tarea es una tarea a la que le debemos prestar mucha atención, porque nosotros debemos especificar en qué línea está el error y qué error es el que se está cometiendo. Luego viene la de inclusión de archivos y la expansión de macros.
En ese sentido, la inclusión de archivos significa que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una propia librería, tendría que ir a hacer el analizador léxico, tendría que ir a visitar ese programa y también hacerle la compilación, el análisis léxico. Eso es la inclusión de archivo, pero eso ahorita no lo vamos a tocar. Lo mismo sucede con la expansión de los macros y el reconocimiento de directivas de operación. Esa de reconocimiento también ahorita vamos a ver que pues tiene un trato especial y ese es lo último que vamos a hacer en cuanto a el analizador que estamos realizando. Luego se introducen los identificadores en una tabla de símbolos. ¿Sí? Cuando ponemos los identificadores en la tabla de símbolos, eso nos va a servir para su posterior uso en el analizador semántico. Y esa va a ser también una de las últimas tareas que vamos a realizar. Viendo, entonces, dependiendo de la naturaleza del código, pudiera ser necesario realizar una pasada previa para examinarlo y posteriormente procesarlo. Pero eso tampoco lo vamos a hacer. No es tan importante. Lo más importante es el 1, el 2, el 3, el 7 y creo que esos serían todos. Muy bien, jóvenes. Esta parte que vamos a ver a continuación la hice con la finalidad de entender ahora sí verdaderamente qué es lo que está sucediendo internamente cuando se hace el análisis. Recuerden ustedes que cuando se abre el archivo, el apuntador se posiciona en el primer carácter. En este caso, el primer carácter es el 0 y que lo primero que recordemos que cuando se lee un carácter vacío, ese carácter se elimina, ¿no? Acuérdense que una de las tareas es eliminar los espacios en blanco, los tabuladores, etcétera. Para este caso, entonces, como es un espacio vacío, ese tiene que eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Simple y sencillamente no lo tomamos en cuenta, no lo consideramos y no lo agregamos aquí a este lexema. Lo único que tenemos que hacer ahora entonces es que el contador se incrementa a 1 y lee el carácter de la siguiente posición. Vean, cuando se incrementa en 1 el contador, pues el apuntador se mueve a la posición 1 y lee otra vez el carácter. Entonces aquí lo que hace es lo mismo, es la misma tarea, como es un vacío, se va a posición 2. En este caso, vean, ya leyó un carácter y el siguiente paso que hace el analizador léxico es verificar a qué autómata corresponde este carácter. Esto que voy a explicar aquí es muy importante porque debemos partir de que en la búsqueda de qué autómata se va a generar es para que se dispare el analizador léxico en ese autómata y el autómata internamente va a ser el proceso que estamos haciendo ahorita, solo que lo va a estar haciendo dentro de el autómata. Y lo primero que tenemos que hacer es ver qué autómata se va a disparar.
Y debemos tener mucho cuidado en no generar dos autómatas o más que arranquen con el mismo carácter, porque si no, no vamos a saber hacia dónde se dirigir. Lo mejor aquí en este caso es juntar los autómatas en un solo autómata y ahí adentro ya tomar las decisiones. Ok, entonces ustedes recordarán que el autómata que inicia con una letra es el autómata del identificador. Y acuérdense que ese autómata arranca con dos caracteres, con el subguión y con un alfabeto. Entonces esos dos autómatas se juntan. Bien, entonces aquí ya sabemos que el autómata que se va a disparar es el autómata de las palabras reservadas e identificadores, que es el que nos sirve para dos cosas. Entonces ahí ya se dispara el autómata y se posiciona en el estado cero, como lo podemos observar aquí. Entonces lo que se hace es empezar a ejecutarse el autómata. Y entonces, estando en el estado cero y con el símbolo A, se va a ir a el estado 1. Listo. Y lo que hace, una vez que pasa al estado 1, ese símbolo de entrada se lo anexa al eczema, como lo podemos ver aquí en esta parte que estoy señalando. Ahora, lo que va a hacer, y bueno, en este caso ya se posiciona en el estado final, ya pudiera terminar sin ningún problema el autómata. Y si se dan cuenta aquí con este recuadro estoy marcando que se fue del estado 0 al estado 1. Ya estando en el estado 0, quiero decir, lee el siguiente carácter. Para eso se incrementa el contador a 3. El apuntador se va a mover a la posición 3 y va a leer el siguiente carácter, que es una R. Aquí está. ¿Sí? Se movió al siguiente, leyó el carácter y ahora sí, como lo podemos ver aquí en el diagrama, se va a ejecutar que estando en el estado 1 y llega una R, se va a quedar en el mismo estado 1. Y ahora lo que sucede es que se va a, esa R que llegó, como se va a quedar aquí en el estado 1, se va a concatenar al eczema. Perdón, aquí está, ya lo concatenó y la tarea que sigue es incrementar el contador y leer el siguiente carácter. Aquí está ya. Se incrementó el contador, el apuntador se movió a la posición 4, se lee el carácter que está en la posición 4 y se evalúa en el autómata. Estando en el estado 1 llega un carácter, se queda ahí mismo y se agrega, como se vio aquí en el eczema, la E. Ya el eczema ya pasó a ser ARE. Vuelve a incrementar el contador, se mueve el apuntador a la posición de incremento, que es la 5, se lee el carácter y se evalúa nuevamente. Como es una letra, un alfabeto, se queda en el mismo estado y se incrementa en lexema. Ahora lo que va a hacer nuevamente, se incrementa el contador, se mueve el apuntador, se lee el carácter, se evalúa en el estado que estamos, pero en este caso, esta evaluación no se va a llevar propiamente, porque lo que leyó es un espacio en blanco, por lo tanto, lo elimina. Aquí en este caso, repito, no se hace la evaluación, sino que se elimina. Por eso
todavía no pasa nada en este autómata. Ahora bien, lo que vamos a hacer, incrementar nuevamente el contador, se incrementa 7, se mueve, perdón, pero en este caso, como ya, como ese no pertenece al autómata, es decir, ese símbolo no es una, un alfabeto, una letra, no es un dígito y no es el subguión, se termina el análisis en este autómata. Por lo tanto, se sale ya del análisis del autómata, se verificó que se quedó en el estado 1, que es el estado terminal, y en ese momento lo que hace es finalizar el autómata y el eczema se va a ir a buscar en nuestro listado para saber de qué se trata. En este caso, no la tenemos en nuestro listado. No es una palabra reservada, sino como no es una palabra reservada, por lo tanto, sabemos entonces que es un identificador. En este caso, vean, ya pusimos el eczema, que es área. Le dijimos, ya sabemos que es un identificador. Aquí está mal, debe ser el nombre del token y su número. Entonces aquí en este caso ya sabemos que es un identificador. Y le asignó el token 300 y borró nuevamente la lexema, la inicializó. Ahora sí, se incrementa 7, se lee el carácter y nuevamente evalúa de qué autómata estamos hablando. En este caso es el autómata de el igual. Se dispara entonces el autómata de igual, se posiciona en el estado 0 y luego se evalúa el igual. Entonces aquí, estando en el estado 0, si llega uno igual, se va a ir al estado 1. Y ahora lo que va a hacer es leer el siguiente carácter. Incrementa a 8, lee el carácter. Se trata de un espacio en blanco. Como en este caso el espacio en blanco no es parte del autómata que tengo, entonces ahora lo que tenemos que hacer es salirnos del autómata porque se encuentra en el estado final. Nos salimos porque no corresponde a nuestro autómata. Entonces una vez que se sale, va a ir a averiguar de qué token le corresponde. Y una vez que sepa, lo va a asignar nuevamente al listado de tokens. Y por lo tanto, le asigna su identificador y su número de token. Entonces, en este caso, se dio cuenta que es el igual. En el listado dice que es el igual y le asigna su token una vez que lo fue a buscar. Y ahora, ya que haga eso, pues se cierra se autómata y vuelve otra vez al proceso. Si se dan cuenta, esto es un ciclo que se está repitiendo, es repetitivo, lo mismo que está haciendo. Va a incrementar el contador, va a leer el símbolo que sigue, va a evaluar qué parte o qué autómata se dispara y va a disparar el autómata y hacer el mismo proceso cíclico. Bueno, esto es lo que se estaría haciendo para todo el archivo. Vean, aquí por ejemplo, ya se va a hacer el mismo proceso. Ya no lo seguí porque es exactamente lo mismo. Ok, eso es lo que haríamos para
hacer el ciclo de evaluación durante todo el proceso del analizador léxico. Pero antes de programarlo, tenemos que diseñar todos los autómatas. O sea, lo primero que tenemos que hacer es diseñar todos los autómatas antes de programarlo. Bien, aquí pues se han diseñado todos los autómatas que son de un solo carácter. En el estado 2 llega un paréntesis que hable, perdón, y el estado 1. Otro autómata que está en estado 0 al estado 1 y así sucesivamente con todos los autómatas de un solo carácter. Si nosotros vemos esto que está encerrado, vemos en rojo, porque este autómata pues es disparado para diferentes tipos de análisis con el punto. Puede llegar a un punto solo, puede llegar a un punto para el autómata de los números. Por eso ese vamos a tener que hacer un tratamiento especial. Perdón. Y por otro lado, todos estos autómatas, como tienen el mismo comportamiento, los podemos unificar en un solo autómata, en el cual podemos decir que si llega uno de estos tipos de caracteres que estamos ahí, si se dan cuenta van todos del 0 a 1. Entonces, estos los podemos todos colocar en un solo autómata. Luego tenemos los autómatas que tienen dos caracteres. Estamos hablando de el asterisco, el, la mención, el igual, caret, el porcentaje y tenemos este otro que es el ampersand, ampersand. Si nos damos cuenta también en todos estos autómatas tienen igual el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque su segundo componente, como lo podemos observar, es el igual. Entonces aquí lo que podemos hacer también es unificar estos autómatas en uno solo. En un momento dado podemos resumir los dos autómatas, todos los autómatas de un carácter y los dos caracteres en sus propios autómatas. Por lo tanto, tendríamos únicamente dos autómatas generales. Y el mismo caso va a ocurrir con el diagonal, que tiene que ser considerado por un lado para el símbolo individual del igual, el, el símbolo, perdón, primero el diagonal, posteriormente otro para diagonal igual y luego otro para los comentarios. Si se dan cuenta, hay tres autómatas que son disparados por la diagonal. Por eso este símbolo no lo vamos a considerar en estos autómatas. Por lo tanto, lo tenemos que considerar en un autómata diferente porque va a disparar tres autómatas, repito, el diagonal solo, que es la división, división igual, que es un segundo autómata, y el autómata de comentarios. Por eso lo trataremos de forma diferente. Obviamente, para hacer este análisis que estamos haciendo, ya debemos de saber el comportamiento de todos los símbolos, si no, pues no sabríamos esto que estamos comentando. Luego, por otro lado, tenemos los autómatas que ya se han diseñado con dos o tres caminos.
Entonces tenemos el de más, cuando llega un más igual, menos, menos, menos igual y el menos mayor que. Y así sucesivamente con los otros autómatas. Y volvemos otra vez a lo mismo. Este autómata que se dispara con el más, también lo vamos a considerar aparte, porque el más también dispara el autómata de números, al igual que el menos. Y aquí también tenemos que ver una característica muy especial, que el más y el menos, aun cuando son dos símbolos diferentes, arrancan un mismo autómata, que es el de los números. Por eso lo vamos a considerar también aparte. Estos dos, aunque no arrancan con el mismo símbolo, sí disparan el mismo autómata. Si se dan cuenta, me regreso un poco, y aquí habíamos visto lo mismo con el punto, que el punto, el más y el menos arrancan el mismo autómata, que es el de los números. Y luego ahora ya tenemos el autómata de los identificadores y palabras reservadas. Y por otro lado tenemos este autómata que veíamos anteriormente, que este autómata es disparado por el este, símbolo de división. Y si nos regresamos un poco, el símbolo de división que tenemos aquí arranca, como les decía, tres autómatas. Por un lado, arranca el autómata que solamente tiene la división y llega al estado uno. Ahí sería, digamos, un pequeño autómata de un solo símbolo como el que veíamos visto aquí. Pero a su vez, también complementa el división igual. Vamos al estado 2, ahí tendríamos ya dos estados para el mismo autómata. Y si nos vamos aquí, bueno, en este caso, um, bueno, en este caso sería uno, 2 y este que está acá abajo, que sería el que dispara, el de autómatas de diagonal, diagonal o diagonal igual. Entonces, si nos damos cuenta, con este símbolo se dispara y llega a tres estados diferentes. Por un lado, por un lado es el diagonal, igual ahí sería el primer autómata. Luego, diagonal igual, ese y ahora tenemos diagonal, diagonal y con su estado final, ahí tenemos el tercer autómata, que es el de comentarios en una sola línea. Pero si llega un asterisco, pues ya sigue todo este camino y llegaría al autómata de comentarios de bloques. Tendríamos el cuarto autómata. Entonces, por eso que les comento aquí, se hizo, por decirlo de alguna manera, una suma de todos los autómatas. Es por esto que cuando se dispara y llega aquí al estado 1, se debe evaluar a qué camino va a continuar. Y cada uno de ellos debe tener su propio tratamiento. Este autómata que estamos haciendo realmente está siguiendo su camino a través de la tabla de transiciones. Y quiero aclarar aquí nuevamente
una pregunta que nos hacía Jorge cuando estaba presentando su analizador, que le comentábamos que el autómata perdón, el autómata debe regirse por la tabla de transiciones. Ejemplos, el autómata es una cosa y las máquinas internas para saber a dónde se va es otra cosa. Pero la, la, el seguimiento está dado por el, la tabla de transiciones. Y bueno, tenemos el de número, que es todo esto. Y como les digo, estando en el estado cero, este hito por el signo menos y el signo más. Son los cuatro disparadores para este auto. Ok. No sé si hasta aquí nos ha quedado claro, jóvenes, porque esto es bien importante. Todo lo que estoy explicando con calma, detalladamente, es para que nos quede muy bien entendido todo lo que hemos hecho ahorita, para que sepamos realmente cómo se procesa dentro del autómata, del analizador, quise decir. Entonces, por favor, díganme si ha quedado claro ahí con el chat, por favor. Muy bien, Francisco, gracias. Muy bien, jóvenes. Ok. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ver las entrañas de la programación de los autómatas, como hemos referido. Vamos a hacer el analizador, el autómata de la palabra reservada, identificador. Ya habíamos visto que este autómata se dispara con una letra y con un subguión. Y ya estando aquí dentro de este ahí se va a quedar mientras llegue una letra, un dígito o un símbolo de subguión. Este autómata, como ya lo hemos visto, solamente consta de dos estados, que es el estado cero, el estado uno. Y aquí nos dice, estando en el estado cero y nos llega una letra, se va a ir al estado uno, como lo dice aquí. Si llega un dígito, en este caso, pues no aplica. Y si nos llega un subguión, también se va a ir al estado uno. Y el estado uno, como ya lo vemos, es el estado final, que estará representado por asterisco. Ahora, estando en el estado uno, cuando llega una letra, se queda en el mismo estado. Cuando llega una diagonal, perdón, un dígito, también se queda en el estado uno y con un símbolo subguión se queda en el estado uno. Fíjese bien que aquí este es un autómata especial, por llamarlo de alguna manera. En este caso, fíjense que se va a quedar ahí en el estado uno si llega cualquiera de estos tres símbolos. Entonces lo que podemos hacer es averiguar cuándo se va a salir este autómata. Se va a salir cuando no llegue ninguno de estos tres símbolos. Y ahorita vamos a ver esa parte. Nomás quiero que se queden
con esta idea de que aquí, como es esto, pues necesito saber con qué se autómata. Ok, ya dentro de esto, esta- este método que es el que se va a ejecutar cuando debemos saber de qué símbolo se trata. Y por supuesto nuestra variable del lexema, que son las que hablamos en la explicación cuando estábamos haciendo el recorrido carácter a carácter, como les había explicado. Lo que vamos a hacer también, vamos a crear nuestra tabla de transiciones con base al autómata que tenemos aquí. Entonces, la tabla de transiciones es un arreglo de dos dimensiones que se llama TT, de tabla de transiciones, y la vamos a inicializar. Como vieron, esto que está aquí me representa el estado 0 y esto el estado 1. En este caso, vamos a ver que estando en el estado 0, que es el primer renglón, si llega un 1, será en el estado 1. Es decir, si llega una letra, si está en el estado 0 y llega un dígito, no aplica. Y si llega una S, que es un subguión, se va al estado 1. En este caso, se va a representar cuando no aplica un -1. Obviamente, sabemos que este autómata no se va a disparar con un dígito. Nunca llegaría a este autómata. Aunque aquí lo tenemos que representar en la entrada. Luego, estando en el estado 1, pues ya se va todos al estado 1, ahí se queda. Ahora bien, dijimos aquí que se lee el contador, que por supuesto esto ya lo debe de traer. Este es un contador que está, por decirlo de alguna manera, como variable global para que se pueda aumentar en todos los autómatas que se encuentren e incluyendo el estado general, es decir, en la parte raíz de todos los autómatas, para que no se nos pierda el contador. Por eso esa variable debe ser incrementada en todas partes para que no se nos pierda. Bueno, entonces yo el carácter que, que tenemos aquí y ahora este carácter vamos a ir a ver de qué se trata. Por eso este autómata nos lleva a un método que nos verifica de qué estamos hablando. En este caso, vamos a ir a una función que tenemos aquí, por ejemplo, para ver de qué estamos hablando, que es ese carácter de qué se trata. Si es de un alfabeto, en este caso hemos definido como solo lectura la letra A, que me representa todos los alfabetos, y la D como dígito. Y entonces aquí vamos a ver si el alfabeto contiene el carácter que estoy leyendo. Si es así, me regresa un 0. O veremos si la diagonal, perdón, nuevamente, si el dígito contiene la C. También se ha definido como todos los números. ¿Por qué hacemos esto? Yo les había comentado que podríamos ver si es el carácter alfanumérico o alfabético.
Pero hay unos conflictos porque, por ejemplo, la ñ la considera como parte del alfabeto. Y eso en C, pues en C Sharp, esa función considera la ñ como parte del alfabeto. Y eso no es correcto. Por eso aseguramos la definición de nuestro propio, recuérdenme el nombre del alfabeto. Aquí está, se me estaba yendo eso. Y acuérdense que un alfabeto es un conjunto de símbolos yuxtapuestos, si lo acuerdan ustedes, y nosotros lo hemos definido. Bueno, entonces ya dijimos que si llega un alfabeto le asigna el símbolo 0, si llega un dígito le asigna el símbolo 1, si llega un subguión le asigna el símbolo número 2. Y si no llega ninguno de esos tres, le asigna el símbolo -1. Entonces, en este caso, como llegó una letra, porque vamos a suponer que llegó una letra, le asigna un 1. En este caso, le llegó una letra, le asignó un 0, quiero decir, porque es el primer elemento. Ahora, si el símbolo es -1, pues se va a salir del ciclo. Aquí a lo mejor podemos poner en lugar del while true que se repita mientras el símbolo sea diferente de -1 para no ponerlo y nos ahorramos esta instrucción. Sin embargo, si quitamos estas dos líneas de aquí, este, ejecutaría esta parte del y ya no queremos, como ya es un símbolo de -1, por ejemplo, aquí en este caso, cuando está en el estado 0 y llega un 1, se va a ir al estado ¿qué? 1. Entonces, si estoy en el estado 0 y llegó una letra, aquí tenemos entonces 0, 1. El estado es el 0 y el símbolo es 1. Entonces aquí se va a ir a la posición de 0, 0, quiero decir aquí 0, 0, se va a ir a este estado de aquí y dice que el estado se va a ir al 1, como lo corresponde aquí en la tabla. Pero en el caso de que me llegue, por ejemplo, un gato, por ejemplo, el símbolo de gato, cuando vaya a buscarlo en este alfabeto, obvio no va a estar, solamente las letras, números y el subguión. Y como no lo va a encontrar, me va a regresar un -1. Por lo tanto, en el estado que sea que esté, me va a ir a buscar el símbolo -1. Es el -1. El estado sí es valor 1, -1. Pero el símbolo no tiene esos valores. Pues no hay una 1 y 2, pero no hay una columna -1. Es por eso que tenemos que evitar que llegue aquí con un -1, que es lo que está haciendo estas dos líneas. Entonces, si llega -1, se sale del ciclo, porque ya se rompió. Pero en caso de que no, pues ese carácter, como lo habíamos explicado en el paso a paso, si concatena con el lexema y va a evaluar a qué estado se va a ir. Como en este caso es el estado 0, la alumna 0 se va a ir al estado 1. Ahora este se cambia a 1 y se va a incrementar el contador y va a regresar. Al incrementar el contador, obviamente el apuntador como se mueve a la siguiente, se encuentre en esa posición
y por lo tanto de aquí ya se va a C. Pero cuando ya termina de analizar, pues va, se fija si terminó en el estado 1 y asigna el token con su respectivo número. Y aquí, en este caso, nos hace falta el paso de poner, si es una variable, un identificador, de meterlo a la tabla de identificadores, que es lo que les comentaba hace rato, para posteriormente utilizarlo en el analizador semántico. Y así vamos a programar todos los autómatas muy parecidos a esto, solo que pues hay que cuidar aquí, como les digo, los tratamientos especiales. Mañana voy a explicar esa parte de los tratamientos especiales. Y ahora, lo que vamos a ver aquí, ya para que ya se nos terminó el tiempo, este es el autómata, o quiero decir, el analizador lecture, ningún error, y que en el del archivo. Y ahí va a estar repitiéndose. Tenemos que averiguar primero qué automata se va a disparar. Que me falló otra vez esta parte de la conexión. Bueno, para finalizar, ya les comentaba que se va a buscar qué autómata para, pero en este caso, por ejemplo, verifica si es un de línea o un torno de carro. Bueno, ok, jóvenes, le voy a dejar aquí porque parece que está cortando mañana. Voy a continuar con la plática de mañana. Jóvenes, ofrezco una disculpa porque esto es ajeno a mi voluntad, que es lo que me sucedió el día de ayer. Voy a tratar de que mañana terminar de explicar